Bueno, pues ya hemos salido de dudas, ya sabemos quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Lo sorprendente es el cómo, ¿no, Adrián? Esta derrota aplastante. Enseguida miramos cuáles han sido las claves, cómo va a afectar a los conflictos internacionales, pero antes quiero saber cuál es tu primera valoración. ¿Se estás sorprendido sobre todo por la contundencia de la victoria de Donald Trump? No del todo, la verdad es que el contexto apuntaba en una dirección similar. Bueno, siempre dentro de ese carácter especulativo que pueden tener las encuestas o las predicciones en un contexto de unas elecciones que podían o pueden representar un cambio civilizatorio en Estados Unidos, con lo cual todas las apuestas son extremas y la fiabilidad de los distintos equilibrios, tanto en el proceso electoral como en la realización de las encuestas, etcétera, pues bueno, se relativiza bastante. Esto hacía crear un contexto relativamente peligroso en el caso de que no hubiese diferencias significativas, pero bueno, el que la victoria de uno o de otro sea suficientemente clara, pues aleja bastante ese posible escenario de un conflicto social que podría haber sido realmente muy peligroso en Estados Unidos. Bueno, hay, desde el punto de vista del resultado de la victoria, independientemente de este previsto control de las dos cámaras, etcétera, bueno, la cuestión clave yo creo que afecta más bien a la propia administración de Estados Unidos. En el primer mandato se ha hablado mucho de esas continuas contradicciones del trumpismo entre sus planteamientos iniciales y lo que realmente hizo y no hizo, y esto se ha achacado a la propia debilidad estructural de Trump en aquel momento porque no controlaba ni siquiera su propio partido. Ahora controla su partido, parece que va a tener las dos cámaras, entonces esta es una cuestión fundamental. ¿Hasta qué punto esto le va a dar la posibilidad de controlar las políticas y controlar la administración norteamericana, que es algo extremadamente complejo, con agencias y departamentos que tienen cada uno su propia dinámica, sus propias dependencias? Y nosotros estamos hablando estos días, o ayer y hoy, fundamentalmente de un elemento que puede ser clave en este sentido para Europa. Es el control de la CIA en particular. La CIA tiene un impacto fundamental en las políticas exteriores de Estados Unidos. La CIA pues, tiene una enorme experiencia y capacidad en poner y quitar gobiernos, en manejar procesos electorales, en controlar partidos políticos, medios de comunicación. Y la CIA y el trumpismo hasta ahora no ha conseguido controlar la CIA, que ha estado controlada, bueno, parte se dice por los grupos cercanos al partido, un grupo demócrata, incluso se habla sobre todo de controles corporativos externos al gobierno, ¿no? Pero esta es una cuestión clave, porque si el trumpismo consigue controlar en concreto otros organismos también, pero la CIA, pues su impacto en las políticas europeas, en la evolución política de Europa, puede ser muy importante, ¿no? Yo creo que incluso movimientos que se están produciendo, pues el que se ha producido en Alemania, justo al día siguiente de las elecciones, que apunta ya al adelanto electoral, pueden estar relacionados con esa previsión de un nuevo mandato de Donald Trump que puede tener una enorme influencia en los procesos electorales en Europa, en países claves, como Francia o como Alemania, que ha sido un país en el que las fuerzas políticas han estado tremendamente influidas desde Estados Unidos y en el que, de alguna forma, este movimiento del canciller Scholz pues probablemente está apuntando a un contexto electoral que casi seguro va a dar por perdidas las elecciones por parte de los grupos que están ahora en el gobierno, que van a asegurar la victoria del CDU, de los cristianodemócratas, pero que el adelanto seguramente va a ser, o lo que pretende es cerrar el paso al previsible ascenso de una AfD claramente reforzada por el mandato de Trump, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de una enorme importancia de lo que puede suponer el hecho de que esta segunda presidencia de Trump esté o no tan reforzada como parece. Es decir, si ese reforzamiento institucional va a llegar hasta el punto de que Trump va efectivamente a controlar las fuerzas claves del Ejecutivo, como son servicios de inteligencia y ejército. Pendientes del control que tiene Donald Trump, como bien nos estaba explicando Adrián, como bien analizan varios medios, bueno, pues hablan de que ha vuelto con más poder que nunca. Te quiero preguntar por esta cuestión, Luis, ¿qué supone esto para Europa, para Ucrania, para Oriente Medio y sobre todo para Estados Unidos? Porque vuelve y además con más fuerza, con más poder que nunca.
Vuelve con más fuerza, pero también con más causas judiciales que nunca. Hay que recordar que tiene todavía varios frentes abiertos. El presidente, entre otras cosas, pues en el nuevo equipo lo que va a tener que hacer es nombrar al nuevo fiscal general, que es lo que nosotros en el continente llamamos ministro de Justicia, pero que en Estados Unidos tiene un papel mucho más determinante del que podemos entender que tienen en los sistemas continentales europeos, ¿no? Por tanto, eso también le va a dar un poder respecto a control sobre fiscales, cesar, nombrar ciertos fiscales que podrían llegar a influir. También hay que tener en cuenta que el presidente tiene la posibilidad de indultar, podría llegar a indultarse a sí mismo. Sí que es verdad que solo para aquellos delitos que sean de naturaleza federal, aquellos que se estén desarrollando en un nivel estatal escaparían de ese poder, pero bueno, sí que es verdad que hablamos mucho de las mayorías que está teniendo Donald Trump, tanto en cuanto al voto popular, al voto en el colegio electoral, en las cámaras, que eso también ha sido un componente muy importante, y yo creo que eso es una nota distintiva de esta segunda administración que va a ser a partir del año que viene la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Como decía Adrián, en el periodo anterior el Partido Republicano no estaba bajo el dominio total del ya presidente electo, tenía voces críticas, algunas de ellas han acabado, por no decir muchas, han acabado fuera del Partido Republicano, incluso llegando a pedir el voto para Kamala Harris. Es un partido que está hecho ya a imagen y semejanza del líder, de Donald Trump, que posiblemente siga después del fin del mandato en el 29 de Trump. Ya no puede ser reelegido porque, aunque no hayan sido consecutivos, hay una enmienda constitucional que prohíbe un tercer mandato. Y, por tanto, todo ese poder va a poner en manos de Donald Trump todo ese rodillo legislativo que nos va a afectar en Europa, ¿no? Que duda cabe, si sigue las líneas que siguió durante su primer mandato, pues esa línea proteccionista, aunque Joe Biden tampoco ha ido mucho en la línea contraria, más bien ha ido profundizando en todo esto que Donald Trump empezó a implementar de aranceles, de proteccionismo de ciertos sectores de la economía estadounidense. Y la gran incógnita es la cuestión de Ucrania. También tenemos Oriente Medio. Él parece ser que tiene una relación más fluida con el primer ministro Netanyahu y habrá que ver hasta qué punto es capaz de influenciarle para forzarle a un alto el fuego, ahora que ya toda esa dialéctica de campaña, que siempre suele ser un poco diferente, recordemos lo que pasó con Milei y ciertas propuestas que hacía, que luego cuando llegó al poder pues las dejó un poco aparcadas, incluso algún comentario respecto a líderes internacionales. Bueno, habrá que ver cómo se concreta en ese caso, pero lo que más nos va a influir en Europa es sin duda la propuesta que vaya a hacer para el caso de Ucrania. Él ha repetido en bastantes ocasiones que tiene un plan para incluso acabar con la guerra en 24 horas y habrá que ver la letra pequeña de este plan de paz, de este contrato de paz, que Ucrania queda, en qué condiciones, si hay cesiones territoriales, si por el contrario no hay cesiones territoriales, pero como en algún medio se apuntaba, se fuerza a los europeos a desplegar una especie de misión de paz, de control de esa zona fronteriza que quedará entre Ucrania y Rusia, si también va a haber una cercenación de la soberanía ucraniana imponiéndole lo que se ha llamado incluso la finlandización del país, que en términos generales significa ese deber de neutralidad forzada en contra, a veces incluso de la propia voluntad soberana, y que podría trasladarse a que no entrara en la Unión Europea, a que no entrara en la OTAN, con un plazo transitorio, por ejemplo, de 20 años. También se podía ver esta mañana en algunos medios propuestas de que el Wall Street Journal decía que una de las cuestiones que podría plantear Donald Trump es que la OTAN se comprometa a que Ucrania no entrará en 20 años. Bueno, todo eso que a día de hoy son elucubraciones y son más sombras que luces, deberá de concretarse. Pero sobre todo en Europa nos va a afectar esta nueva administración Trump, salvo que haya un giro copernicano al respecto en temas económicos y en temas de defensa. Es de esperar que los Estados europeos se vean forzados a cumplir con ese objetivo de cumplir la contribución o elevar el gasto de su presupuesto a cuestiones de defensa hasta el 2%, y también en temas económicos, que duda cabe. ¿Qué puede hacer la Unión en este sentido? Bueno, pues intentar deslocalizar o redirigir esos flujos comerciales, intentar compensarlos buscando nuevos nichos de mercado, pues, por ejemplo, en Asia, en Latinoamérica,
y en términos de defensa, pues apostar por una mayor autonomía estratégica en base a lo que ya hemos ido avanzando en los últimos años, pero que quizá ahora, y por eso a lo mejor la nueva comisión, ya la presidenta von der Leyen contemplaba esa posibilidad de un comisario de defensa, ¿no? Son muchos interrogantes, pero que seguramente en breve plazo de tiempo, en los próximos meses, antes o después de la entrada en funciones el 20 de enero del 25, se nos vayan clarificando. Bueno, pues desde luego que saldremos de dudas con Donald Trump, con lo que suponga para Europa y para Ucrania. Os quiero preguntar con más detalle un poquito más tarde, pero antes, Emiliano, quiero saber un poquito cómo va a afectar sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Hablamos del poder que tiene, de cómo ha pasado por encima de los Obama, de los Biden, de los Clinton. ¿Qué va a pasar ahora en Estados Unidos? ¿Hacia dónde se conduce? ¿Cómo crees que va a volver Donald Trump? Pues sorpresivamente el pueblo norteamericano se ha ido el harakiri directamente, porque vamos a entrar de la democracia estadounidense a la era de la autocracia trumpista. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente el pueblo norteamericano había sido lo suficientemente listo para que no dar mayorías a un presidente. De tal manera que si el presidente era republicano, pues una de las cámaras, o las dos, estaban en manos del otro partido. Sin embargo, en esta ocasión, desgraciadamente para ellos y para el resto del mundo, pues Trump, que ya tenía una cierta tendencia autoritaria, no va a tener ningún límite. No va a tener ningún límite ni en el Senado, ni en el Congreso, y lo peor de todo, recordemos que el Tribunal Supremo, con una mayoría de jueces nombrados por Trump, evidentemente, hizo una sentencia donde le hacía inmune, le otorgaba una inmunidad presidencial por todos sus actos. Eso significa que la famosa división de poderes, a partir de enero del año que viene, termina. Termina porque con esa inmunidad podrá cambiar las leyes, implementar todo su programa con actuaciones que van, muchas de ellas, en contra de los derechos humanos, en contra del comercio internacional, en contra de las reglas internacionales que nos hemos dotado, y no va a haber manera de controlarlo. Ni el Congreso ni el Senado, en tanto en cuanto el Partido Republicano tradicional ya no existe, es la vertiente de Trump. El Tribunal Supremo, última instancia, también le otorga esa inmunidad que algunos de los propios magistrados del Tribunal Supremo hablaba que acababan de crear una monarquía, haciendo inmune al monarca, acabando con la República estadounidense, es decir, dentro de la propia magistrada Sotomayor. Y eso ahora se ha hecho realidad. Entonces, va a poder hacer lo que quiera, como quiera y con quien quiera. Y evidentemente eso tiene repercusiones a nivel global, en términos económicos, en términos políticos y en términos de no saber muy bien hacia dónde va, salvo hacia una autocracia, hacia eso que tanto admira él o que ha hecho alegatos de considerar que el ejército debería responderle a él, como ocurrió en la Alemania nazi, o a admirar incluso también en algunos momentos a Xi Jinping o al propio Putin. Es decir, que realmente es un momento triste para un país que supuestamente pretendía ejercer un liderazgo mundial, y ese liderazgo mundial pues ya carece de cualquier tipo de refrendo moral, además de lo que ha señalado Luis, que los famosos procesos que tiene, pues como hay dos que son federales, pues lo primero que va a hacer va a ser despedir al fiscal que le estaba imputando, que supuestamente empezaba los juicios ahora, por el tema del famoso entrega de dinero a actriz pornostar Stormy Daniels, que ya se pondrá fin porque lo va a despedir, y la única salvación que hay es que los estados, algunos de ellos, sobre todo los que han quedado en manos demócratas, pues traten de hacerlo. El único procedimiento que puede seguir es el de Georgia, porque es un procedimiento estatal. Y luego, pues que a nivel de los estados tomen algún tipo de medidas que frene al poder absoluto que estas elecciones, más lo que ya habían actuado anteriormente, otorga el señor Trump. Entonces, nos podemos agarrar los machos, como se dice, porque viene tsunami.